21. Técnica de Settling. Técnica diseñada por Donald Settling, conocida también como técnica bifásica de Settling. Su principal objetivo es favorecer el patrón de crecimiento del paciente, permitiendo a su vez el correcto desarrollo transversal de los arcos dentarios. Según lo expuesto por el autor de la técnica, el movimiento de distalización molar obtenido es sin masa, por lo que no se requiere desinclinación posterior de los mismos, por lo que no se requiere desinclinación posterior de los mismos, brindando mayor estabilidad a la corrección obtenida. Al mismo tiempo sostiene que se hace evidente el desarrollo transversal de los arcos dentarios mediante una corrección del componente muscular de la maloclusión. El tratamiento se divide en dos fases. Primera fase, obtención del espacio requerido. Maxilar superior. Para la distalización del molar superior se utiliza una combinación de aparatología extraoral con una placa distalizadora intrabucal y en algunos casos una barra palatina. El aparato extraoral deberá ser utilizado durante 14 horas diarias con una fuerza de 150 gramos por lado para permitir que el aparato obtenga una distalización en masa compensando la inclinación que pudiera producir el distalizador intrabucal. Los brazos externos del extraoral deberán angularse 25 grados hacia arriba para colocar la línea de fuerza por encima del centro de resistencia del molar, permitiendo el movimiento distal de las raíces. La placa acrílica distalizadora lleva los retenedores de Adam en los primeros premolares en calibre 0.7 milímetros, es decir, de 0.28 pulgadas, además como reforzador de anclaje que recubren con acrílico los 4 incisivos superiores, agregándoles a este recubrimiento un arco corto contorneado en alambre rectangular calibre 0.022 por 0.028 pulgadas. En la zona anterior se agrega un plano de mordida anterior de acrílico. Para distalizar los molares se utiliza un par de resortes fabricados en alambre calibre 0.7 milímetros, es decir, de 0.028 pulgadas, con una hélice de 5 milímetros. El resorte deberá activarse 1.5 milímetros para suministrar una fuerza distalizadora de 30 gramos. Los resortes deberán quedar ubicados en la porción coronaria más gingival sin que se laceren los tejidos gingivales. Y su uso es continuo las 24 horas diarias, siendo removido solo para comer y hacia los dientes y el aparato. Figura 47. Acá vemos en el lado izquierdo la figura 47, que es el aparato extraoral y placa acrílica distalizadora. 47. La barra palatina es utilizada en aquellos casos en los que sea necesario corregir severas rotaciones molares antes de empezar la terapia con la aparatología extraoral y la placa distalizadora. Cuando se realiza primero una distalización de los segundos molares para mantenerlos en posición hasta concluir la distalización del primer molar, o luego de realizada la distalización para mantener el anclaje durante la segunda fase de retracción anterior con aparatología fija. Se elabora en alambre redondo calibre 0.9 milímetros, es decir, de 0.036 pulgadas. Lleva un asa tipo coffin y los extremos se alojan en cajuelas palatinas en las bandas molares a las que son aseguradas con un módulo elástico o una ligadura metálica para evitar que pudiera desalojarse sola en la boca del paciente. Su ubicación se realiza cada 6 semanas. Perdón, su activación se realiza cada 6 semanas, ¿no? Y vemos la figura 48. Es esta de acá. Barra palatina. Maxilar inferior. En el arco inferior se utiliza el lip bumper confeccionado en alambre 1.1 milímetros, es decir, de 0.045 pulgadas, forrado
en tubo plástico permite el desarrollo transversal del arco inferior. Permite distalizar los molares inferiores, desapiñar los incisivos anteroinferiores, reduciendo la presión muscular sobre la superficie bucal de los caninos. La separación en la zona anterior deberá ser de 2 milímetros. Figura 49. Acá vemos el lip bump. Retracción de los incisivos superiores. Luego de obtenido el espacio necesario mediante la distalización de molares y premolares, se procede a la colocación de un arco segmentario de Burston modificado, primeramente previa colocación de brackets en los 4 incisivos superiores superiores se nivelan y luego se unen mediante un segmento de arco 0.021 por 0.025 pulgadas, al cual vamos a ligar un arco realizado en alambre australiano de 0.018 pulgadas, activado en la región molar con un brazo de palanca largo. Si se desea realizar simultáneamente la retracción, se utilizarán elásticos de 2 onzas intraarcos. Según el autor, las ventajas al intruir y retraer simultáneamente son: 1. Se corrige o previene la sonrisa de encía. 2. Se previene la interferencia cortical palatina. 3. Se previene el efecto adverso que la extrusión de los incisivos superiores pudiera tener en el crecimiento facial. Para eso vamos a ver esta figura a la izquierda en amarillo, en la figura 50, que es el arco de intrusión. Fase 2. Ortodoncia con aparatología fija técnica de Etchewise. Se procede a la terminación del caso colocando brackets en el resto de los dientes y usando arco 0.18 por 0.025 pulgadas con torque superior palatino de raíz. De ser necesario, se utilizan elásticos clase 2 y de interdigitación para terminar el caso. Técnica número 22. Distalizador molar de Belusi. Este aparato, descrito por Ugo Belusi de Italia, ha sido diseñado para la corrección de las maloclusiones clase 2 y nace como un derivado de la observación de dos aparatos distalizadores como lo son el péndulo y el distal jet, en los cuales se trata de distalizar los molares utilizando como anclaje el paladar. El DMB consiste en una placa escotada de resina acrílica unida a dos bandas colocadas en los primeros premolares. Lleva además 2 tornillos sagitales para facilitar la distalización de los molares y 2 resortes o muelles parecidos a los del péndulo, construidos en alambre de acero calibre 0.9 milímetros, los cuales se encajan en cajuelas colocadas en bandas cimentadas en los primeros molares permanentes. Figura 51, el de azul, ¿no? Al activar el tornillo se pone en marcha simultáneamente el resorte distalizador, produciéndose de esta manera la distalización del molar. Los mejores resultados, según su autor, se obtienen activando de manera alterna un lado cada 4 días, para que la fuerza aplicada sea mejor soportada por la placa de anclaje, evitando de esta manera la presión excesiva e irritación de la mucosa del paladar donde se apoya la placa. Figuras 52 y 53, estas de acá, de la izquierda y el de la derecha. Una vez finalizada la distalización, se pueden retirar las bandas de los premolares, dejando a aparato, dejando a aparato sujeto solo por 2 resortes distalizadores a las bandas molares, utilizándolo de esta forma como un reforzador de anclaje para la distalización de premolares y caninos y retracción de anteriores. Técnica 23. Eureka Sprig. El resorte Eureka ha sido diseñado para producir correcciones de maloclusiones clase 2, produciendo un efecto distalizador de los molares superiores y un avance mandibular. El corazón del Eureka está conformado por un resorte abierto encajonado en un émbolo. En un émbolo de forma parecida al amortiguador de un automóvil. Cerca de 20 tipos de resortes metálicos y configuraciones fueron evaluados en lo referente a liberación de fuerzas y miniaturización
La fuerza del resorte comprimido es de aproximadamente 16.6 gramos por milímetro de compresión. Figura 54. Esta de azul, la de la izquierda. En el extremo cerrado lleva un segmento de alambre térmicamente tratado con una pequeña bola insertada, la cual se encuentra alojada en la cubierta metálica del resorte. En la siguiente figura podemos ver las imágenes que representan al resorte con la boca abierta y su compresión al cerrar, la figura 55 y 56, estas dos de la derecha. Miren, es esta de la derecha. Mm, Interesante. La corrección de maloclusiones clase 2 con elásticos intermaxilares pueden tener efectos adversos sobre ciertas formas faciales. Los elásticos clase 2 tienden a extruir los dientes anteriores en el maxilar y en la mandíbula, y en la mandíbula a los molares, promoviendo la rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula, aumentando la altura del tercio facial inferior. El resorte Eureka produce un efecto opuesto al descrito. Está indicado en pacientes dolicofaciales cuando se desea una corrección rápida de la clase 2. Cuando necesitamos protruir los dientes anteroinferiores, es menester tratar discrepancias unilaterales. Técnica 24. Distalizador molar removible Splint 3. Este aparato descrito por A. Corrodi Rito de la Sociedad Portuguesa de Ortopedia Dentofacial ha sido diseñado para distalizar molares utilizando elementos no convencionales. Consta de un resorte Eureka Spring con el extremo aguzado para permitir su inserción en el tubo molar de calibre 0.045 pulgadas. Dos ganchos son soldados en los extremos en donde se unen el cilindro que va fijo con acrílico a la placa confeccionada con lámina de termocurado calibre 1.5 milímetros en un aparato de vacío de aire Biostar. Es en este cilindro donde se inserta el resorte Eureka. Figura 57, 58, 59. ¿No? Este de la izquierda, el azul, 58 y 59 es esta de arriba. Y esta de acá, figura 59. Para mantener el émbolo dentro del cilindro se utiliza el segmento de ligadura elástica y es activado introduciendo pequeños segmentos de alambre dentro del cilindro. Cuando el resorte está completamente comprimido, el aparato produce hasta 150 gramos de fuerza. El extremo del resorte se puede contornear al cuello del molar a distalizar, o bien puede ser introducido con un tope en un tubo en la banda molar. Técnica número 25, técnica de Bloch. Aparato para distalizar rápidamente los molares superiores e incrementar la longitud del arco. La distalización es producida por un resorte construido en alambre rectangular de níquel titanio. En primera instancia se confecciona el aparato de Nance con bandas a los primeros premolares, el cual servirá de refuerzo para el anclaje y de esta manera minimizar el efecto mesializador que, que pudiera tener el empuje del resorte. Este aparato de Nance se extiende hasta las caras palatinas de los incisivos a manera de un plano anterior de mordida. En vestibular de las bandas de los premolares son soldados pequeños tubos rectangulares, 0.18 por 0.25 en posición horizontal. Estos tubos sirven de guía y contención para el resorte. Por regla general, este aparato es usado antes de colocar los brackets a todos los dientes. En caso contrario, se remueven los brackets de los primeros premolares para poder colocar las bandas. Figuras 63 y 64, ¿no? Es de la derecha, estas dos de la derecha. 63 de la derecha y 64 de la derecha. En el primer molar son cementadas bandas con tubos para alojar el resorte, al cual se le coloca un tope ajustable con tornillo para posteriores activaciones. En la siguiente figura puede apreciarse la activación del resorte, figuras 65 y 66. Este es los modelos de yeso blanco, ¿no? Acá a la izquierda. 65 arriba y la de abajo 66. Los primeros resultados pueden apreciarse al mes de instalado el resorte. La activación del mismo se realizará en la medida en que los mismos vayan
vaya movilizando al segmento posterior. El autor recomienda sobrecorregir la relación molar, llevándola hasta una superclase 1, previendo un poco de recidiva en el movimiento al distalizar los otros dientes. Como arco de retención se recomienda un arco de níquel titanio con loops posteriores justos al tubo molar, 67 y 68. 67 es esta de la izquierda y 68 el de la derecha. Técnica número 26, trombone de Clark, desarrollado para ser utilizado como aditamento para la técnica 3D de Wilson. Este aparato de sencilla construcción y activación permite distalizar molares superiores, facilitando también la expansión transversa del arco superior. Su nombre deriva de su componente posterior, el cual tiene la forma del asa de un trombón, instrumento de música de aire, me imagino. Consta de un segmento anterior, un tubo de compresión, el cual puede variar en longitud dependiendo de la necesidad en tubo lingual para técnica de 3D, el cual se suelda a la superficie lingual de la banda molar. Proporciona un módulo que permite fabricar una variedad limitada de elementos para los aparatos fijos removibles. Mm, removibles, ¿dónde estoy? Removibles superiores e inferiores. El trombón puede ser de diferentes longitudes según lo amerite el caso. Figura 70. No, es este. Figura 70, el de amarillo. El trombone es un aparato de fijo removible modular conveniente para una gama amplia de pacientes que se extienden de la dentición mixta temprana al adulto. Está disponible en 3 tamaños y permiten la adaptación a la región de los premolares. La activación transversa posterior puede ser realizada cuantas veces sea necesario, simplemente retirando el aparato, activándolo y colocándolo de nuevo en las cajuelas 3D del tubo lingual. Igualmente, el tubo de compresión puede ser cortada o al tamaño necesario y cambiado cada vez que sea necesario. El arco de expansión transversal TAD es un aparato modular conveniente para una gama amplia de pacientes que se extienden de la dentición mixta temprana al tratamiento adulto. El mismo aparato se usa en tratamientos correctivos. El TAD superior y más bajo es sumamente eficaz como interceptor del hábito de succión del dedo pulgar y es una ayuda útil en el tratamiento de protrusión de lengua. Los seccionales de TAD consisten en un alambre 0.40 True Chromes soldado con láser al poste lingual. 3D al tubo tiene una unión de 0.42 pulgadas. Los seccionales pueden ser personalizados fabricándolos para controlar 2 o 3 molares. Figura 73. 73, 73, el de la derecha en azul. Técnica 27, el First Class. Texto e imágenes, colaboración especial del doctor Arturo Fortín, doctor Massimo Lupoli, técnicos en ortodoncia Massimiliano Parri, Gabriele Scormena, Italia. Resumen. La distalización del primer molar superior es a menudo la primera fase de la terapia de la clase 2, con enfoque no extractivo. Existen varios sistemas para obtener el movimiento distal del primer molar. Es muy conocido desde hace décadas utilizar el arco extraoral y otros métodos que necesitan una importante cooperación por parte del paciente. Durante los últimos años hemos asistido a una proliferación de nuevos medios distalizadores, todos ellos nacidos con el objetivo de minimizar la necesidad de cooperación y de optimizar el control biomecánico.
Los autores han analizado y en muchos casos utilizado en múltiples ocasiones estos aparatos de última generación. Esta experiencia les ha llevado a crear un nuevo medio terapéutico, el First Class Leone, que requiere una mínima cooperación y asegura distalizaciones corpóreas en tiempos rápidos, incluso en presencia de los segundos molares en arcada. En presencia de los segundos molares en arcada. El aparato. La historia del aparato es relativamente reciente y actualmente se encuentra en constante evolución, como sucede a menudo. Es difícil inventar algo completamente nuevo, pero basándonos en nuestra experiencia clínica y con una buena dosis de curiosidad, hemos conseguido construir un aparato que es una original interpretación de un sistema denominado Formative Screw. Screw, el tornillo que constituye la parte activa, que había sido presentado durante el Congreso Anual de la AAO en 1996 en Denver. Este dispositivo había sido desarrollado por un ingeniero como un posible sistema de distalización que preveía una aplicación palatina del tornillo y que en aquella época todavía no había tenido ningún tipo de aplicación clínica. Desde ese momento nos pusimos a trabajar. Inicialmente intentábamos inventar un sistema que fuese posible acoplar al tornillo, del que además no conocíamos ni tan siquiera las modalidades de activación ni la fuerza exprimida. Los primeros aparatos se presentaban como los de las figuras que vemos abajo, la 74 y la 75. Ese de la izquierda en azul y el de la derecha. Los primeros resultados clínicos fueron bastante alentadores, por lo menos desde el punto de vista de la distalización, pero consideramos inútil acoplar un tornillo de expansión en el botón de Nance y sobre todo notamos que el problema en este aparato seguía siendo el de la tendencia a perder anclaje anterior. Realizando varios intentos hemos llegado a una versión satisfactoria del First Class que como se puede ver actualmente es completamente diferente del prototipo inicial. Esta es la versión que hemos utilizado clínicamente. Descripción del aparato. El First Class está constituido por 4 bandas, una parte vestibular y una parte palatina. Bandas. Se colocan 2 bandas sobre los primeros molares superiores y 2 bandas sobre los segundos premolares o sobre los segundos molares de leche. 76 y 76 y 77, estas dos. Esa es la primera diferencia importante respecto a los otros sistemas distalizantes. De hecho, el poder colocar a la banda anterior sobre los molares en estado de reabsorción radicular avanzada nos confirma que el empuje en sentido contrario de la fuerza ejercitada por los tornillos viene neutralizada por el particular sistema palatino y esto reduce mucho la pérdida del anclaje anterior. 78 y 79. Estas de acá, las dos. Parte vestibular. Sobre el lado vestibular de las bandas viene soldado el tornillo parte activa de forma que no interfiera con el tubo individual de 0.09 pulgadas por 0.28 pulgadas, necesario para la introducción sucesiva de los arcos. Figuras 80-81. 80 el del lado izquierdo y el de azul 81, que no se ve bien. Sobre la banda del premolar, además se aplicará al spring ring un anillo abierto que sirve de guía para el tornillo. Parte palatina. El lado palatino del aparato es en realidad un botón de Nance modificado tanto en el tamaño, ya que se extiende mucho más hacia los sectores laterales, como en la forma, que adquiere un aspecto típico de mariposa, para tener una mayor estabilidad de apoyo durante la fase de contención. El alambre es de acero duro de 0.45 pulgadas y viene modelado por una sola
pieza que evita fracturas y múltiples puntos de soldadura. Figuras 82 y 83. 82 el lado derecho, el de la esquina, y 83 el de abajo, ¿no? El que le sigue. Sobre el lado palatino del molar viene soldado una porción de tubo de 0.45 pulgadas de diámetro para la introducción del brazo de la mariposa, que permitirá al molar moverse distalmente durante la fase activa en la guía preestablecida sin realizar movimientos indeseados de tipping. Figura 84, este del lado derecho. Entre el premolar y el molar se encuentra: 1. El tornillo de stop, que durante la distalización permanece pasivo y realiza su función sobre cuando se pasa a la fase de contención. Sirve para bloquear el molar distalizado. 2. El resorte memoria de 0,10 pulgadas por 0,45 pulgadas y de 10 milímetros de longitud, que al inicio de la distalización está completamente comprimida y durante la activación sirve para contrarrestar la acción del tornillo vestibular y para prevenir la rotación del molar y el desarrollo de crossbites posteriores. Figura 85, ¿no? Esta de acá. El nuevo aparato de First Class León. El First Class ha trabajado espléndidamente durante estos 3 años de nuestra experimentación clínica. Alrededor de 180 casos tratados y controlados cefalométricamente han confirmado totalmente nuestra intuición. Los únicos problemas que hemos encontrado durante este periodo han sido: el primero, la necesidad de tener que reactivar el aparato y por lo tanto volver a montar un nuevo tornillo. En aquellos casos que era necesario una distalización de más de 5 milímetros, el segundo, una cierta fragilidad del spring ring soldado sobre la banda premolar, que en ocasiones tendía a abrirse y por consiguiente hacía que fuese imposible la activación del tornillo. Por lo tanto, hemos proyectado junto al equipo técnico de la Sociedad Leone un aparato revisado y mejorado en algunos de sus componentes. En sustancia, actualmente tenemos la disposición de un nuevo tornillo que permite hasta 10 milímetros de activación, y hemos sustituido el spring ring por un anillo cerrado en el que se introduce el tornillo, creando de esta forma un sistema rígido y a prueba de fractura. Figuras 86 y 87. 86 a la izquierda, 87 a la derecha. La construcción del First Class Leone. Con el objetivo de obtener un buen resultado es necesario conseguir los materiales necesarios: KitKat Leone A1710-91, y seguir las siguientes indicaciones técnicas. Primero, impresión de alginato, preferiblemente con bandas introducidas y bien colocadas por el profesional. Colocado el modelo de yeso extra duro. Preparación para la soldadura del tubo de 0,45 pulgadas sobre la superficie palatina del primer molar y del anillo de sujeción del tornillo sobre la superficie vestibular del segundo premolar. Figura 88. Este de acá. Modelación palatina del alambre de 0,45 pulgadas incluido en el kit. Soldar todos los componentes precedentemente mencionados, acabado y pulido de las partes soldadas. Inserción de resorte memoria de 0,10 pulgadas por 0,45, no, figura 89, el lado izquierdo. Preparación e inserción del tornillo macho con el correspondiente tubo con rosca en el anillo precedentemente soldado sobre la banda del segundo premolar. Inserción del anillo de fijación sobre la extremidad del tornillo macho. Este permite un movimiento rotatorio de activación con la máxima seguridad para el paciente. Figura 90. Este de acá de la derecha.
90. Soldar el tubo con rosca sobre la superficie vestibular a la banda del primer molar. Acabado y pulido del tubo con rosca. Dobladura del brazo de sujeción palatina del aparato e introducción en el interior del arco con las retenciones para la resina. Cubrimiento con resina del botón de NAS modificado con la técnica sal y pimienta. Figura 91. El de abajo, el de la plaquita de color amarillo. Polimerización de la resina. Acabado y pulido del aparato. No, 92. Este de acá. Indicaciones clínicas. El aparato se puede usar tanto en dentaduras permanentes como en dentaduras mixtas. Hemos visto precedentemente que el apoyo anterior puede ser los sobre los segundos molares temporales. Además, una característica peculiar del aparato es que resulta activo y obtiene una distalización sin tipping molar, incluso en presencia de segundos molares completamente salidos en arco, figura 93-94. Estos ambos. The First Class está indicado en las siguientes situaciones clínicas. Clase 2 dentales con prevalente componente mandibular en sujetos al final del crecimiento. Clase 2 con divergencia baja u overbite. 2 clase 2, división 2. Clase 2 en las cuales la falta de colaboración limita la terapia ortopédica dirigida a contrarrestar el crecimiento no favorable de la mandíbula superior. Clase 3 de minus mandibular en la que es necesario recuperar la longitud del arco superior. Casos con grave aglomeración. Casos con necesidad de recuperar espacio para extracciones pregresas o falta congénita. Datos clínicos. Actualmente han sido tratados con distalización rápida 109 casos de clase 2, 61 mujeres y 48 hombres. La edad comprendida entre 7, 8 y 14 y 15 años. La distalización requerida en los casos tratados iba de 4 a 8 milímetros con una media de 4,8 milímetros. En 56 casos se ha realizado una distalización superior a los 5 milímetros. Se ha montado un nuevo tornillo al terminar la activación de 5 milímetros de la primera. El nuevo First Class Leone supera este límite ya que posee una capacidad distalizante de 10 milímetros. La duración media del tratamiento de distalización ha sido de 52 días con un mínimo de 28 y un máximo de 105 días. Caso clínico, paciente de sexo masculino, edad de 12 años a 2 meses y 2 meses. Las medidas cefalométricas indican una clase 1 en sujeto hiperdivergente. Hay un fuerte aumento de overjet y overbite, figura 96, 97, 98. Esas de acá. Mm, el examen del arco evidencia una clase 2 dental de 5 milímetros a la derecha y 1 milímetro a la izquierda con presencia de un acentuado overbite. Ha sido colocado en arcada el aparato y se ha obtenido la distalización necesaria con un tiempo total de 97 días. Figura 99, 100, 101, 2 y 3. 99. Estas 5. Las medidas cefalométricas de control y las sobreposiciones, figura 108, 109. ¿Cuál es esto? Que no se ve. Demuestran una perfecta estabilidad del anclaje anterior en presencia de un movimiento distal corpóreo a nivel molar. Bueno, estos son los resultados, ¿no?, de su análisis cefalométrico. Ventajas del First Class Leone.
Como conclusión, podemos decir que el uso de este aparato presenta las siguientes ventajas clínicas. Uno, produce una distalización rápida del primer y segundo molar, incluso en presencia del segundo molar totalmente erupcionado. Dos, reduce el tiempo de tratamiento en los casos de clase 2 con tratamiento no extractivo. Tres, puede ser usado tanto en una dentadura permanente como en una mixta. Cuatro, distaliza los molares de forma corpórea sin efecto típico. 5, no causa pérdida de anclaje anterior o cambios en la dimensión vertical. 6, después de la distalización es sencillo transformarlo en una unidad de anclaje para completar el desplazamiento hacia atrás del sector frontal. Técnica 28. Técnica de Beltri. Imágenes cortesía de la Casa Leone, diseñada por el doctor Nicolás Beltri en 1999, ha sido sometida a algunas modificaciones por los doctores Bassetti y Franci de la Universidad de Firenze. El aparato está constituido de un tornillo palato sagital para una distalización bilateral de los molares según la técnica de Beltri de tornillo. Está unido a unas bandas cementadas sobre los primeros molares y segundos molares maxilares o sobre los segundos molares maxilares deciduos. El anclaje está constituido por un botón lingual de Nance soldado al cuerpo del tornillo. Figura 110, está de azul a la izquierda. Para la aplicación clínica del aparato del tornillo es activado por medio de una llave especial, figura 111, el de la izquierda que muestra la llave. Se indican dos cuartos de vuelta, uno el día martes y el otro el viernes, sabiendo que cada cuarto de vuelta corresponde a una activación de 0.2 milímetros. La velocidad de distalización es de aproximadamente de 1.5 milímetros por mes. En presencia de rotaciones mesiales de los primeros molares maxilares, es recomendable corregir estas anomalías por medio de una barra transpalatal antes de proceder a la distalización molar. Existen diseños de tornillos para la distalización unilateral o bilateral, 112, 113, las de la derecha, ¿no? Esta 112 y 113, estas hasta la de azul, el modelo con borde azul, con un fondo azul, perdón, no 113. El aparato ya elaborado con anticipación en modelos de yeso sobre los primeros molares y segundos premolares es cementado en boca. La corrección completa de una relación molar de clase 2 aproximadamente de 5 milímetros requerirá entonces como promedio de un tratamiento activo de 3 meses y medio, es decir, 25 activaciones de tornillo. Después de haber obtenido una distalización molar de 4.5 milímetros, 4.5 se retira el aparato, los brazos y las bandas de los segundos premolares son cortados y el aparato es cementado de nuevo para servir como dispositivo de retención. Figura 114, 115. La retención se compone entonces de las 14 y 114, estas dos. La retención se compone entonces de las bandas del primer molar que sujetan el aparato de manera similar a un aparato de Nance. El examen radiográfico muestra una disalización de los primeros molares maxilares en traslación, con un aspecto normal de molares maxilares en traslación, con un aspecto normal del hueso alveolar y del ligamento alveolo dentario de los molares y segundos premolares. Entre las ventajas descritas por sus autores tenemos las siguientes. Uno, desde el punto de vista biomecánico, el nuevo distalizador es capaz de producir un movimiento de traslación de los primeros molares maxilares. Dada la rigidez del conjunto tornillo, brazos, bandas, el punto de aplicación de las fuerzas se encuentra a nivel del cuerpo del tornillo brazos banda. El punto de aplicación de las fuerzas se encuentra a nivel del cuerpo del tornillo. Por consiguiente, el vector de la fuerza pasa por el centro de resistencia de los primeros molares maxilares. 2. La activación del aparato por el paciente es fácil gracias a la llave especial. 3. La estética es conservada por la colocación del aparato lingual. 4. El costo de la fabricación del aparato es inferior al de los otros
puede ser directamente convertido en aparato de retención durante una cita y sin tener que enviarlo al laboratorio. 5. El examen de algunos casos tratados por medio del nuevo distalizador sugiere que con este dispositivo la pérdida de anclaje sufrida por el segmento anterior de la arcada maxilar es menor que con los iones G o con el péndulo. Técnica 29 CEOP1. Entre los aparatos para la distalización de los molares, el diseño no comercial podemos reseñar al CEOP1, el cual es un distalizador diseñado en el Centro de Estudios de Ortodoncia de Bajío en la ciudad de Irapuato, en México. Este aparato es de sencilla confección con elementos de práctica diaria en la consulta de ortodoncia. Según los diseñadores, el uso de un resorte abierto de níquel titanio logra dirigir las fuerzas de 70 a 75 gramos sobre el rango de compresión de 1 a 5 milímetros hacia los molares. El SEV1 es un aparato similar al Jones Guillier. En cuanto a conformación, se requiere tomando en cuenta las características socioeconómicas de muchos de los pacientes que acuden a la clínica de ortodoncia. Los autores decidieron elaborarlo con los elementos que se tenían a la mano, fabricando así un aparato con características similares a algunos otros distalizadores comerciales, pero a un costo de fabricación mucho menor. Para la utilización del CEOP1 es necesario el arco con apoyo de Nance. La diferencia del aparato de Nance convencional es que esta versión puede unirse a los primeros premolares, segundos molares y segundos molares deciduos. Segundos premolares o segundos molares deciduos. Elaboración del CEOP1. 1. Se utiliza el alambre redondo de 36 pulgadas y rectangular de 0,17 por 0,25 pulgadas, un resorte abierto de níquel titanio, ligadura del 12 y un jig deslizable. 2. Se doble el alambre de 0,36 pulgadas con la pinza de 3 picos y formamos una bayoneta. 3. Cortamos el alambre. 4. Colocamos juntos los alambres de 0,36 pulgadas y el 0,17 por 0,25 para soldar. 6. Cortamos el alambre 0,17 y 25 y pulimos. Nos tiene que quedar con alambres en forma de Y. Este va a ser el cuerpo del CEOP1. 7. Introducimos los resortes abiertos de níquel en el cuerpo del CEOP1 en el alambre 0,36 pulgadas e inmediatamente después del jig deslizable. 8. Doblamos el alambre 0,36 para que el resorte y el jig no puedan ser expulsados al momento de activarlos. 9. Coloca el CEOP1 en el tubo de los primeros molares superiores y se activa. La forma de activar es sujetando una ligadura desde el jig deslizable al bracket del segundo premolar. Este último está anclado con un botón de Nance. El autor agradece la colaboración de los doctores residente de, Técnica 30. Distalizador local de Omocop. El dispositivo de distalización molar local puede utilizarse al inicio del tratamiento o con la totalidad de los dispositivos fijos. En el momento de utilizar este dispositivo, el primer molar debe estar bandeado si se utiliza al inicio del tratamiento. Los segundos premolares y segundos molares temporales deberán estar bandeados y deberá fabricarse un arco Nance hacia esas bandas.